Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Pues bueno, primero que nada vamos a ver qué es ser duros de servicio. Miren, me encontré con esto. Scleros quiere decir duro y trágelos, duro de cuello, duro de mover. Y miren, esta figurita, el ego. El ego. Dios nos ha dado a todos nosotros una serie de talentos, una serie de habilidades que son dadas con un propósito. Y el propósito es glorificar a Dios por medio de esos talentos, glorificar a Dios por medio de esas habilidades y nunca glorificarnos nosotros por lo que Dios nos da, porque no es de nosotros, es de Dios y es para el servicio de Dios. Si yo tengo una voz muy bonita, yo no tengo por qué glorificarme en mí, yo me tengo que glorificar en Dios. Si yo tengo una habilidad para enseñar, yo no me tengo que glorificar a mí, yo solo tengo que dar la gloria a Dios. Si yo tengo una habilidad para predicar, para compartir, no es mi habilidad, es una habilidad que tiene que estar, que debe estar al servicio de Dios, porque es de Dios, es prestada. Y entonces cuando nosotros de repente nos empezamos a creer que soy yo el que hago las cosas, que soy yo el que convence a la gente de que acepta a Cristo, hermanos, hagan de cuenta que ustedes vienen y toman un collarín y se lo ponen y entonces ustedes están así, estamos así con esa dureza del cuello y dureza del corazón. Miren, tenemos ahí unos versículos en la Biblia, como el Señor los exhortaba. Vemos, por ejemplo, Deuteronomio 19:13, dice: y me habló Jehová diciendo, he observado a este pueblo, y he aquí que este pueblo es duro de cerviz. El Señor estaba preocupado, se preocupó porque cuando Moisés subió ahí con el Señor, de repente el pueblo inmediatamente se pierde, inmediatamente empieza a buscar a quien adorar y empiezan a formar una figura ahí de fundición y empiezan a cantarle, a danzar y a alabar esa figura. Y entonces el Señor ve que con tan poco pierden la visión de estar siguiéndolo a Él. Si ellos los había sacado de un periodo de esclavitud, los había sacado, los había llevado, los estaba llevando por el desierto y sube Moisés, los deja tantito y empiezan ellos a pecar contra Dios. Es un pecado. Creer que yo soy el que hace las cosas, eso es un pecado. Y fíjense, no necesitaron mucho el pueblo de Dios, no necesitó mucho el pueblo de Dios para caer en ese pecado, necesitó poquito. Así nosotros también necesitamos poquito para hacernos así, duros de servicio. Dice que se designó esto cuando los israelitas no estaban siguiendo o no estaban caminando con el Señor, con Dios. Deuteronomio 31:27 nos dice: porque conozco vuestra rebelión, y está subrayado, reconozco vuestra rebelión y vuestra obstinación. He aquí, estando yo todavía con vosotros, habéis sido rebeldes contra el Señor. ¿Cuánto más lo seréis después de mi muerte? ¿Cuánto más lo seréis después de mi muerte? Imagínense, todavía no se moría Moisés, todavía no estaba el sucesor de Moisés, y el pueblo de Dios estaba comportándose de una manera que no era correcta. Era un pueblo rebelde, era un pueblo obstinado, era un pueblo duro de servicio. Otra cita, Nehemías 9:29 dice: los amonestaste para que volvieran a tu ley, para que se volvieran a tu ley. Habían dejado la ley del Señor, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales, si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Y dieron la espalda en rebeldía, endurecieron su cerviz y no escucharon. Miren, hermanos, con todo el amor del Señor, nosotros tenemos una ordenanza y es exhortarnos los unos a los otros, exhortarnos. Pero hay algo bien importante y un puntito que tenemos que tener bien presente, que la exhortación tiene que ser en amor y recordando que las palabras que vayan a salir de nuestra boca siempre son palabras
que el Señor va a conocer, porque el Señor conoce la intención de nuestro corazón. Yo puedo agarrar la Biblia y yo en algún momento, en alguna persona, hace muchos años, escuché que dijo, si yo quiero, yo te puedo destruir con esto. Pero esto no está hecho para destruir. Esto está hecho ¿para qué? Para exhortar en amor. Esto está hecho para exhortar en amor, no para destruir. Si se puede destruir, claro, viene palabra muy dura. Esta palabra de Dios es como una espada de dos filos, ¿sí o no? Y luego de repente la leemos y, oh, su máquina, sí es cierto, esto estoy haciendo mal. Esto no es para destruir, es para edificar, es para conocer, es para creer, es para que la fe que tenemos en el Señor Jesucristo cada día vaya creciendo más. Y entonces tú ves a esa persona y dices, su máquina es cristiano. Sí es cristiano. ¿Verdad? Todos tenemos errores, ¿verdad? Y tampoco me voy a poner a juzgar a ese tipo de personas porque estoy cayendo en lo mismo, ¿sí? Y entonces, bueno, conociendo este tipo de este preámbulo, yo quiero platicar con ustedes acerca de dos personajes que estuvieron muy cerca del Señor Jesucristo, que vieron el despliegue de poder del Señor Jesucristo, las maravillas del Señor Jesucristo. Uno de ellos era un pecador igual que todos nosotros, que se dedicaba a cobrar impuestos, era un publicano, y otro de ellos era igual que nosotros, un incrédulo. Entonces vamos a ver cómo fue el amor de estos dos personajes, el amor de ese publicano y el amor de un incrédulo. Tenemos que recordar nosotros que el Señor Jesucristo vino a este planeta y, como dice la palabra de Dios, vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Y entonces el Señor Jesucristo, conociendo las condiciones religiosas de su época, empieza a buscar un conjunto de Galileos, con excepción de Judas Iscariote. Empieza a buscar un conjunto de Galileos y decimos, bueno, ¿y estos Galileos qué? ¿Quiénes eran? Bueno, pues tenemos que imaginarnos nosotros, tenemos que pensar que esos Galileos vivían en una región que era predominantemente rural. Quiere decir que probablemente no tenían grandes estudios, quiere decir que probablemente no tenían el mejor vocabulario, a lo mejor no tenían las mejores costumbres y eran, pues, podemos juzgar lo que eran personas completamente imperfectas. En ningún momento el Señor Jesucristo vino habló o escogió para que estuvieran estrechamente con Él en este periodo del Señor Jesucristo. No escogió personas de élite social alta, al contrario, siendo personas galileas, pues eran personas humildes económicamente, ¿verdad? Imagínense, eran pescadores y campesinos. Pero bueno, Jesús pasó por alto todo esto. Jesús pasó por alto todo esto y pasó por alto también a todas esas personas que lo habían rechazado, que lo estaban rechazando, y entonces buscó personas imperfectas, pecadoras, como ustedes y como yo. Y entre esas personas que escogió a un publicano y a un incrédulo. Pero bueno, no debe de sorprendernos esto. Ese es el sistema del trabajo del Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios allá en Isaías 25, del 5 al 6. Dice, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Dios humilla a los que se exaltan, ¿sí? Y exalta a los que se humillan. Entonces, el sistema del trabajo del Señor es ese. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que estamos aquí en conjunto, en general, estamos aquí porque somos muy santos, ni porque somos perfectos. Al contrario, somos personas que tenemos una capacidad. ¿Y la capacidad de cuál es? Reconocer que necesitamos un Salvador. Sofonías 26, 5, 6 dice, Dios le dijo a Israel, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová.
Salmo 8:2 dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. No sé si lo han sentido ustedes, hermano, yo tengo 3 hijas, no sé si lo han sentido, pero cuando un niñito de 5 o 6 años viene y te abraza, puedes percibir la sinceridad del corazón. Cuando un niño viene, te abraza y te besa, puedes percibir que ese abrazo y que ese beso es un abrazo y un beso con un amor increíble. No sé si les ha pasado a ustedes con sus hijos o con sus nietos, que de repente el nieto viene y te abraza y te besa y sientes que el corazón se te destruye. Ese tipo de personas son las que necesita el Señor, personas humildes, personas con una humildad de corazón. Por el contrario, los líderes religiosos que estaban en la época del Señor Jesucristo eran como esta imagen que estamos viendo nosotros. Eran personas, eran personas que tenían un conocimiento amplio acerca de las Escrituras, eran doctos en las Escrituras, pero eran como esta imagen. Eran ciegos guiando a otros ciegos. Imagínense ustedes, de repente viene un personaje, viene una persona que empieza a hacer milagros, empieza a resucitar a los muertos, empieza a sanar a los enfermos, empieza a tener muchos seguidores. Imagínense ustedes qué pensaron ellos. Ellos eran ciegos, pero eran ciegos espiritualmente y no quisieron reconocer al Señor Jesucristo, lo rechazaron. Y el Señor Jesucristo venía por ellos y lo rechazaron. Eran ciegos espirituales. No quiere decir que ellos no creyeran en los milagros. No quiere decir que cuando ellos vieron que resucitaba a un muerto no lo creían. Sí lo creían. Lo que no querían era atribuirle el poder al Mesías. No querían reconocer al Mesías, no querían reconocer a Jesús. Por el contrario, lo consideraban un enemigo. ¿Y saben por qué? Porque Jesucristo les decía que eran unos pecadores. Y porque ellos no querían reconocer que en realidad eran pecadores. Se creían ellos de la élite social y de la élite religiosa más alta. Ellos, ¿saben qué? En ese tiempo no sé si había, yo creo que a lo mejor no, pero ellos agarraron un collarín y se lo pusieron aquí. Y ellos eran duros de cerviz, eran duros de cerviz. Y esa dureza de cerviz hizo que rechazaran al Mesías, al Hijo de Dios. Por eso cuando nosotros venimos y nos ponemos esa dureza de cerviz, estamos rechazando al Señor. Dice que desde el primer momento que Jesús predicó en público, buscaron la manera de darle muerte. Vamos a buscarlo, por favor, ahí en el Evangelio de Lucas. Capítulo 4, versículos del 28 al 29, y dice la palabra de Dios así: Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. ¿Sí? La ira y la falta de humildad hizo que ellos rechazaran al Señor Jesús. Imagínense ustedes, esos religiosos odiaban al Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo buscó a personas que no tuvieran ningún inconveniente de reconocer que eran pecadores, de reconocer que necesitaban el perdón de Dios. Por eso el Señor buscó a ese grupo de galileos imperfectos, maldicientes, pecadores, para transformarlos y por medio de ellos fundar la iglesia primitiva. Dice, ellos creían en los milagros del Señor Jesucristo, pero algunos trataron incluso de atribuir ese poder a Satanás. Prefirieron darle el poder a Satanás que reconocer al Señor Jesucristo como el Mesías. Vamos a verlo ahí en el Evangelio de Mateo, por favor. Mateo capítulo número 12.
Dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Príncipe de los demonios, imagínense. Les irritaba que les llamara pecadores, es lo que ellos les era el talón de Aquiles de ellos, ¿verdad? Creerse santos, creerse puros, sin pecado. Y cuando el Señor Jesucristo vino, pues fue lo primero que hizo el Señor, acusarlos de este pecado. Jamás se iban a reconocer como pobres, cautivos, ciegos y oprimidos. Eran santurrones y presuntuosos. Espero que no lleguemos nosotros a caer en esto, ¿verdad? Y entonces empezamos con el primer personaje, Mateo el publicano. Vamos a ver quién era Mateo. Vamos a buscar por favor ahí Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo número 2. Capítulo número 2, versículo 14. Dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. ¿Sí? Ahí en el Evangelio de Marcos, a Mateo le llaman Leví, hijo de Alfeo. Vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, por favor, capítulo número 5. Lucas, capítulo número 5, versículos del 27 al 29. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Sí? En el Evangelio de Lucas, a Mateo le llaman Leví. Ahí mismo, Lucas 6, 15. Lucas 6, 15. Ahí ya le llama Mateo. Vean la lista, dice Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote. Ahí está hablando de la elección de los 12 apóstoles. Entonces, en estos dos evangelios, en Marcos y en Lucas, a Mateo le llaman Leví, lo reconocen como Leví, y en Lucas le llaman Mateo. ¿Sí? Era un hombre humilde, era un hombre que vivía de una manera modesta, y tan humilde era que él, al ser el escritor del Evangelio de Mateo, solamente nombra en 2 ocasiones su nombre en la escritura. Y bueno, miren, esta es una lista de los en la cual se ilustra los 3 evangelios y el libro de los Hechos, y se muestra la lista de los 12 apóstoles. Esta lista, estos apóstoles se dividían en 3 grupos. El primero de los grupos era el grupo de apóstoles que estaban o que estuvieron más cerca del Señor Jesucristo, y que estuvieron más cerca en algunos eventos muy importantes del Señor, como por ejemplo cuando el Señor Jesucristo se transfiguró. El segundo grupo estaba formado por estos apóstoles, y en este grupo vemos nosotros a Mateo, ¿sí? De igual forma vemos a Tomás, el que conocemos como el incrédulo, ¿sí? El otro grupo de apóstoles también estuvo acompañando al Señor Jesucristo en su ministerio, pero no tuvo la relación tan íntima como la tuvo con el primer grupo. ¿Cuáles serán sus características? Miren, a lo mejor en algunas de estas características nos ponemos palomita todos nosotros. Por lo menos yo sí me puse en varias. Dice, era un cobrador de impuestos. Era una persona que era judía. Imagínense, no sé si a ustedes les ha pasado que de repente llegan de algún centro comercial donde ustedes pidieron un crédito y les están cobre y cobre y cobre y cobre y cobre. ¿No les ha pasado?
Nadie quiere decir que no. Digan amén. ¿No les ha pasado que les están cobrando algo y que la forma en la que cobran no es la forma más correcta o más amable? Me pasó una vez que tuve un problemita ahí con un atraso de una mensualidad del carro porque la tarjeta, había tenido un problemita con la tarjeta y había habido una confusión. Y me habla un señor, que yo le dije, que mira, que no sé qué. Espérate, ¿qué pasó? No, es que tú tienes un atraso. Sí, pues sí, o sea, ¿pero por qué fue? No, pues es que se cargó el seguro del carro y que en lugar de jalar la mensualidad te lo jaló al seguro del carro y que estás retrasado y que te vamos a meter a seguro. Espérate, pero ¿dónde dice todo eso? Y dice, no, pues que en el contrato, en las letras más chiquitas de la página 3 y que no sé qué. No, pues no. Pero no me habló, oye, mira, ¿sabes qué? Te vamos a dar chance. No, hombre, me habló pero bien feo. Y pues ya también se me andaba subiendo a mí ahí el agua de los frijoles. Y entonces, bueno, ya mejor no le seguimos. Dice, de ser un cobrador de impuestos, imagínense la forma en la que él cobraba los impuestos en ese tiempo. Imagínense ustedes la soberbia. Imagínense ustedes, los cobradores de impuestos tenían toda la libertad de hacer su trabajo y de decir, por ejemplo, si yo te debo de cobrar 2 pesos de impuesto, te voy a cobrar 4. 2 van a ser para los romanos y 2 van a ser para mí. Imagínense la soberbia, imagínense la avaricia que tenía este hombre. Imagínense el pueblo ir a estar pagando los impuestos, que por cierto ya nos va a tocar hacer la declaración. Dice, llegó a ser un apóstol de Jesucristo. Fíjense, de ser una persona avariciosa, a lo mejor no muy amable, el Señor Jesucristo lo transforma y lo convierte en un apóstol. Llegó a ser un personaje muy importante en la iglesia, un líder en la iglesia y un predicador del evangelio. Vean, los publicanos habían comprado franquicias del pueblo del emperador, franquicias de impuestos del emperador romano para sacarles dinero al pueblo de Israel y alimentar las arcas romanas y aparte llenar sus propios bolsillos. Entonces, perdón por la palabra, pero sí se colgaban un poquito con lo que cobraban. A mí una vez me tocó recibir una factura de Hacienda por 22,000 pesos de impuestos y yo sentía que la sangre la tenía en los tobillos. ¿Y cómo voy a pagar todo eso? Pero bueno. Dice, la mayoría eran despreciables, viles, truanes, sin principios. O sea, eran mal hablados, eran gente corrupta, era gente fea para cobrar. Dice ahí truanes, o sea, les hablaban hasta, no sé, en doble sentido, les hablaban malas palabras. Y de repente, allá en Mateo 9, Mateo se encuentra con el Señor Jesucristo. Vamos a buscarlo, por favor. Mateo, capítulo 9, versículo 9. Y nos dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Ese fue el llamamiento de Mateo. A mí me llama mucho la atención que siendo una persona con estas características, siendo una persona con las características que acabamos de mencionar, cuando se encuentra con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le dice, sígueme, inmediatamente dejó su trabajo. Imagínense la percepción económica que él lograba tener cuando estaba cobrando los impuestos y de repente aparece a Jesucristo y le dice, sígueme, y se levanta de su silla y se va a seguir a Jesús. Imagínense ustedes cuántas personas no deseaban estar sentados ahí en el banco de Mateo cobrando impuestos y enriqueciéndose. Yo creo que apenas estaba parando y ya estaba uno sentado en su lugar. Pero Mateo, ¿qué hizo? Mateo se levantó y siguió al Señor Jesucristo sin titubearle, sin pensarle, sin decir, no, mejor las siguientes semanas vuelvo a escuchar
y luego mejor voy a estar escuchando, ya cuando me convenzas, pues ya voy a decir que sí acepto a Jesucristo. No. Tenía, yo creo, dentro de su trabajo, dentro de toda su avaricia, tenía una sed muy grande por conocer al Mesías. Recuerden que era judío. Él tenía una sed muy grande por conocer al Mesías. Y luego miren, no tan solo siguió al Señor Jesucristo, sino que inmediatamente organiza una cena evangelística para que todos sus compañeros, todos sus amigos conocieran al Señor Jesucristo. Vamos a verlo en Lucas, o bueno, lo vamos a mencionar un poquito más adelante, en el Evangelio de Lucas, pero bueno, él organiza una cena evangelística para que conozcan al Señor Jesús. ¿Y quiénes podrían haber sido sus invitados? ¿Los fariseos, los publicanos? No, ¿verdad? ¿Con qué tipo de personas se enrolaba Mateo? Imagínense, siendo un cobrador de impuestos, ¿con qué tipo de personas se enrolaba? Pues con personas de su misma condición, ¿no? Entonces los invitados a esa cena evangelística eran publicanos, eran gente grosera, era gente que hablaba en doble sentido y era gente pecadora. Su primer impulso después de haber tenido ese llamamiento fue traer a todos sus colegas para poder presentarle al Señor Jesucristo. Vamos a buscarlo en Lucas, por favor. Lucas capítulo 5, versículos del 29 al 32. Lucas 5, del 29 al 32. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, aquí en esta iglesia no estamos los justos, estamos todos los pecadores que necesitamos arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir. Aquí estamos todos, la gente imperfecta de Tampico, Madero, Altamira y la región, pecadores, mal hablados, redimidos por el Señor Jesucristo, para su gloria y para su honra. Pues invitó a esa gente porque era la única gente que conocía, era la gente con la que tenía convivencia. Eran los únicos que estaban dispuestos a relacionarse con Mateo. Por eso fueron los que invitó a esa cena evangelística. Dice ahí en Mateo 21:32 que los cobradores de impuestos se encontraban más o menos socialmente al mismo nivel que las rameras. Imagínense ustedes el concepto que tenían los escribas y los fariseos acerca de los cobradores de impuestos. Y bueno, el Señor Jesucristo se sentó a la mesa con sus discípulos y comió y convivió con ese tipo de personas. Mateo era judío, dice, y su oficio lo hacía aún peor persona, porque estaba prácticamente convirtiéndose en un traidor a su nación, a un traidor. Dice ahí que era un paria. Y dice, bueno, ¿qué es un paria? Y empecé a buscar ahí que era un paria. Y dice que es una persona que no tenía derechos, que era una persona tan vil que no tenía derechos. Era de lo peor de la sociedad. Dice, es probable incluso que hubiera tenido hasta prohibido entrar a la sinagoga. Ese era Mateo. Ahí estaba el Señor Jesucristo y sus apóstoles cenando con todo lo peor de la sociedad.
Imagínense ustedes, toda la jerarquía religiosa estaba indignada y escandalizada por ver al Señor Jesucristo, pero entonces ahí entramos en una controversia, porque no le querían creer y no lo querían reconocer como Mesías, pero cuando lo veían comiendo con publicanos y pecadores, se escandalizaban. Dice, Jesús no podía hacer nada con ellos, con los escribas y con los fariseos, mientras mantuvieran una actitud hipócrita. Si nuestro corazón es un corazón duro, es un corazón de piedra, y no lo ponemos en manos de Dios voluntariamente, el Señor no va a poder obrar en nosotros, no va a poder obrar en nosotros, no va a poder convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne, porque todo lo tenemos que hacer con amor y con devoción y con fe, de que ese corazón lo va a transformar el Señor Jesucristo. Todo tiene que salir de nuestra voluntad, de una fe ciega completamente, una fe ciega en el Señor Jesucristo, que a pesar de que pase alguna situación difícil, a pesar de que pase alguna circunstancia difícil, todo está dentro de la voluntad de Dios. Todo está dentro del plan perfecto de Dios, y Dios no se equivoca, y Dios está con nosotros en todo momento. Y luego miren, nos encontramos ahí en los evangelios con varios casos de cobradores de impuestos. Por ejemplo, ahí en Lucas 19, 2, 10, si lo quieren anotar para llevárselo a la casa, nos habla del famoso personaje que se llamaba Zaqueo. Un personaje que en su momento se arrepintió de todo lo que había hecho y que tuvo un arrepentimiento y le devolvió a la gente todo lo que había robado y creyó en el Señor Jesucristo. Hay otro ejemplo de publicano que sí me gustaría que lo buscáramos, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo número 18, versículos del 10 al 14. 18 del 10 al 14. Vamos a leerlo desde el 9. Dice, parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos, o sea, gente mala que se creía buena, como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Un publicano que sintió dolor al reconocer que había pecado y que estaba alejado de Dios. Y el otro ejemplo, pues, es Mateo, otro publicano, ¿sí? Ahí en Lucas 7, 19 se nos habla que cuando Juan el Bautista estuvo hablando acerca del Mesías, hubo una gran cantidad de publicanos que también se arrepintieron al escuchar esta predicación, ¿sí? Vamos a buscar, por favor, Mateo 21. Vamos a buscar Mateo 21, versículos 31 y 32. Vamos a buscar ahí la segunda parte donde nos dice: Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis,
Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Sí, es una amonestación muy grande que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo empezó a predicar y todos esos pecadores, esas personas que eran viles para la sociedad, clasificadas así por la sociedad religiosa, resulta que son los primeros que creyeron en el Señor Jesucristo y se arrepintieron de sus pecados. Mientras que toda esa gente que tenía el conocimiento y que estaban a la expectativa de la llegada del Mesías, no le creyó. Y bueno, miren, había una clasificación para hablar para conocer los cobradores de impuestos. Un tipo de cobradores de impuestos se llamaban Gabaí, así. Dice que ellos eran recolectores de impuestos generales. Ellos cobraban impuestos a la propiedad, a los ingresos y a cada una, a las personas, cobraban impuestos por las personas. Dice aquí que los impuestos eran fijos y no había margen para cobros extras. ¿Sí? El impuesto ya estaba establecido y ellos no podían cobrar más de lo que se estaba estableciendo por ese impuesto. Pero entonces surge un segundo grupo, que son los moques. Dice, ellos cobraban impuestos por artículos para el comercio interior, sobre todas las cosas que transportaban por los caminos, bestia de carga, eje de carros de transporte, tarifas por paquetes, por cartas y por cualquier cosa que se transportara. Pero a su vez había de dos tipos también, los moques grandes. Dice que ellos permanecían tras los vestidores y contrataban a otras personas. O sea, ellos no tenían una relación directa con la persona a la cual estaban cobrando el impuesto. Ellos contrataban a una persona que les cobrara el impuesto a las personas. Y dice ahí el libro donde tomé este estudio que probablemente Zaqueo era uno de ellos. Zaqueo estaba atrás de la cortina nada más recibiendo el dinero y él contrataba quien cobrara el impuesto por él. Entonces pues prácticamente la gente no lo conocía, la gente no lo veía. Y el otro grupo, que son los moques pequeños, dice que ellos manejaban una oficina de impuestos donde tenían que tratar con la gente de forma personal. Ellos eran los que cobraban los impuestos. Y aquí nos dice el libro que probablemente Mateo era uno de ellos. Eran los que estaban en contacto con la gente. ¿Sí? La gente era la que estaba ahí al pendiente de ellos y veía cómo cobraban los impuestos. Dice, ningún judío que se respetara y que estuviera en su sano juicio habría escogido este oficio que escogió Mateo. Debió de haber habido algo en Mateo para poder haber decidido ser un cobrador de impuestos. Probablemente en su momento fue un hombre materialista. Sin embargo, dentro de él era un judío que conocía y que de alguna forma estudiaba el Antiguo Testamento. Probablemente hasta lo estudiaba solo, porque a lo mejor no lo dejaban entrar a la sinagoga. Entonces él solo empezó a tener un hambre espiritual y una expectativa de la llegada del Mesías. Y tanto conocía el Antiguo Testamento que en su libro, en su Evangelio, se hace 99 citas del Antiguo Testamento de cada una de las partes de él. ¿Sí? Hace cita de la ley, hace cita de los salmos y hace cita de los profetas. Entonces era una persona que conocía el Antiguo Testamento. Era una persona que conocía el Antiguo Testamento, pero a lo mejor su avaricia, a lo mejor ser una persona materialista lo hizo buscar ese tipo de oficio, ¿sí? Pero llegó un momento en el que sufrió un hambre espiritual que lo convirtió en un verdadero buscador del Señor Jesús. Y entonces viene esta palabra, le dice al Señor Jesucristo, sígueme. Mateo 9:9 nos habla sobre el llamamiento de Mateo, que sentado al banco de los tributos, el Señor Jesucristo le dice, sígueme. Y él se levanta, deja todo su oficio, deja todo su dinero y se va a seguir al Señor Jesús. Él creía en Jesucristo como el Dios verdadero. ¿Saben por qué? Yo me imagino sentado ahí en esa mesa, sentado ahí cobrando los impuestos, llegó a haber escuchado a lo mejor que el Señor Jesucristo estaba sanando, que alguien estaba sanando a los enfermos,
que alguien estaba resucitando a los muertos, que alguien estaba dándole de comer a la gente, multiplicando los alimentos. Él ya estaba escuchando, él cobraba, estaba haciendo su oficio, pero estaba escuchando, y de alguna forma él empezó su corazón a hervir de que ese era el Mesías que él estaba esperando, que él era el que le iba a quitar esa sed espiritual que tenía, que él iba a quitar esa hambre espiritual, esa necesidad que tenía. Por eso cuando el Señor Jesucristo le dijo, ven y sígueme, él inmediatamente se levantó y le siguió. Él estaba en condiciones de entender todas las promesas del Mesías, porque conocía el Antiguo Testamento y tenía el hambre espiritual. Dice, sentado en el banco de los tributos, debió de haber escuchado el poder de Jesús y tenía la suficiente fe para dejarlo todo. Lo dejó todo. A nosotros no se nos pide dejarlo todo. Y él, siendo una persona con este oficio, dejó todo. Él estaba a la expectativa de la llegada del Mesías. Y entonces toda esa avaricia, todo ese sentimiento que tenía de haber traicionado a su propio pueblo, todo eso que él sobornó, la extorsión que cometió, la opresión y el abuso contra el cobro de impuestos, fue olvidado por el Señor Jesús, fue borrado por el Señor Jesucristo. Y entonces Mateo, de ser un cobrador de impuestos con todas estas características que ustedes ven aquí, se convirtió en un discípulo del Señor Jesús, en un apóstol de Jesucristo, en un líder de la iglesia y en un mártir, que a final de cuentas murió por predicar al Señor Jesús. Él sabía que tras esta palabra, tras esta petición que le hizo el Señor Jesucristo, sígueme, venía una promesa de perdón de pecados. Hermano, nos identificamos con alguna característica de Mateo. Nos identificamos con alguna de las características de Mateo. Avariciosos, traicioneros, hemos sobornado, hemos extorsionado, hemos oprimido, hemos abusado de nuestra condición para quienes más lo necesitan. Si lo hemos hecho, hermano, gloríese, porque el Señor Jesucristo, si usted lo reconoce, el Señor Jesucristo lo va a limpiar y le va a quitar ese pecado. Viene un segundo ejemplo, que es otro personaje que lo estigmatizaron con esto que es Tomás el incrédulo. Y saben que era una persona negativa. Tomás era una persona negativa. Era una persona ansiosa. Se preocupaba por todo. Yo aquí ya llevo los 3 primeros puntos apuntados. Más o menos también. Era pesimista. Vamos a ver ahí en Juan, por favor. En Juan 11. Juan 11, 16. Juan capítulo 11, versículo 16, nos dice cómo le llamaban a Tomás. Dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Ahorita vamos a ver el contexto de ese versículo, ¿sí? Se le llamaba Dídimo porque probablemente tenía un gemelo o una gemela, pero no se habla más en la Biblia acerca de su gemelo, por eso se le llamaba Dídimo. Dice que era un personaje que tenía la tendencia a mirar siempre las cosas obscuras y negativas de la vida. Era una persona negativa, era pesimista, siempre se anticipaba a lo peor. Por eso dice ahí el versículo, ¿verdad? Vamos con él para que muramos, porque era una persona que se anticipaba a lo peor. Dice entonces ahí, vamos a volverlo a leer, aquí está puesto, dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Qué es lo que había pasado ahí? Fíjense, había llegado un momento en el que estar predicando ahí en Jerusalén se había convertido en algo
hostil, estaban hostigando mucho al Señor Jesucristo, estaban pensando cómo arrestarlo e incluso darle muerte. Y entonces el Señor Jesucristo se aleja de ahí y se va a otro lugar a predicar. Y entonces ese periodo en el cual el Señor Jesucristo cruza el río y se va a otro lugar a predicar, empieza a ser una etapa muy productiva, porque empieza a compartir el evangelio y mucha gente se empezó a convertir, muchos milagros empezaron a ocurrir. Y entonces, de alguna forma, al estar lejos de esta ciudad de Jerusalén, el Señor Jesucristo pues se liberó de esa opresión que tenía de parte de los escribas y los fariseos. Dice ahí, Jesús había salido de Jerusalén porque su vida ahí en Jerusalén corría peligro. Estaban pensando en arrestarlo y en darle muerte. Y ahí lo pueden leer en su casa en Juan 10, 39, 40. Dice que fue un tiempo fructífero porque mucha gente se arrepentía y seguía al Señor Jesucristo. Pero bueno, se alejó de Jerusalén por esas amenazas que tenía, pero ocurrió algo que interrumpió esa etapa de descanso, vamos a decirlo así, del Señor Jesucristo. Vamos a verlo ahí mismo en Juan 11, capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice entonces así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Jesucristo tenía una relación con una familia que estaba formada por 3 hermanos, y que incluso el Señor Jesucristo tuvo convivencia con ellos, incluso se llegó a hospedar con ellos, y de repente el Señor Jesucristo recibe un mensaje y le dice que Lázaro estaba muy enfermo. Y entonces esto, como dice aquí, interrumpió el tiempo que el Señor Jesucristo se alejó de Jerusalén para enfrentarse a una misión peligrosa. ¿Cuál era esa misión? Vamos a ver ahí mismo en el versículo 3. Dice: enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Era una misión que el Señor Jesucristo no podía rechazar. Sin embargo, como recordamos nosotros, el Señor Jesucristo estaba amenazado de muerte, andaban buscando cómo arrestarlo, y el Señor Jesucristo conocía que no era su tiempo. Entonces, el Señor Jesucristo decide esperar todavía antes de ir a ver a Lázaro. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues Lázaro muere. Era una misión muy peligrosa porque iba a acercarse a la ciudad de Jerusalén, donde estaban buscando para prenderle. Sin embargo, Jesucristo no tenía por qué esconderse como un criminal, porque no era un criminal. Así es que el Señor Jesucristo decidió ir a sanar, a atender el llamado de esta familia, arriesgando su propia vida. Y bueno, como dice Tomás, pues vamos con él y muramos. Ya se estaba poniendo negativo, ya se estaba adelantando a los hechos. Y lo que en realidad tenía Tomás es que Tomás estaba convencido de que si Jesús regresaba a Betania con esa familia, Jesucristo iba a encontrar la muerte. Y entonces Tomás por eso dice: pues vamos con él y muramos. Tomás era una persona depresible. Sin embargo, era una persona que tenía un pesimismo heroico. Y bueno, ¿qué es un pesimismo heroico? Ahorita lo vamos a ver. Dice: Tomás sabía el riesgo, pero estaba dispuesto a seguirle y morir con el Señor Jesucristo. Estaba dispuesto a seguir al Señor Jesucristo y morir con Él. ¿Saben por qué? Porque Tomás prefería morir con Cristo que estar sin Cristo. Tomás prefería
que lo crucificaran con Jesucristo, que lo mataran con Jesucristo, a estar sin el Señor Jesucristo. Ese era el amor que tenía Tomás por Jesús. Un optimista diría, vamos, todo va a salir bien, el Señor sabe lo que hace, Él dice que no nos va a pasar nada y vamos a estar bien. Un pesimista diría, Él está yendo a la muerte y nosotros vamos a morirnos con Él, como Tomás. Sin embargo, Tomás amaba a Jesús. Tomás no quería vivir sin Jesús. Tomás estaba resuelto a morir con Jesús en lugar de abandonarlo. Tomás tenía un miedo muy grande. El miedo de Tomás era que el Señor Jesucristo muriera y él se quedara sin él. En Juan 14, ya vamos a terminar, Juan 14, 2. Vamos a buscarlo, por favor. El Señor Jesucristo les habla a sus discípulos y les habla de su eminente partida. Juan 14, 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Brínquense por favor al versículo 5. Dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Otra actitud pesimista de él. ¿Sí? Esa respuesta que le dio Tomás era una respuesta llena de pesimismo, que lo único que escondía era un amor muy profundo por Jesús, porque Tomás no quería separarse de él. Y al final de cuentas, los temores de Tomás se cumplieron y el Señor Jesucristo fue muerto. Vamos a buscar Juan 20, 19, del 19 y 20, y nos dice, una vez que el Señor Jesucristo había sido crucificado y resucitó, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pero ¿saben quién no estaba ahí? No estaba Tomás. ¿Por qué creen ustedes que no estaba Tomás ahí con ellos? Probablemente haya estado en un lugar aislado, sin querer socializar con nadie, con el corazón destruido, destrozado y sumiéndose en su propio dolor. Era melancólico. Dice, lamentándose por no haber muerto por el Señor, con su Señor. No tenía humor para socializar. Nuevamente, ahí en Juan 20, 25. Juan 20, 25. Una vez que ven a Tomás y le cuentan que el Señor Jesucristo había regresado, nuevamente vean la respuesta de Tomás. Dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Nuevamente vemos el pesimismo de Tomás. Pero miren, Tomás no fue el único incrédulo. Cuando Jesucristo resucitó y María Magdalena lo vio, ella tampoco creía en el Señor, creía en que ya había resucitado Jesucristo. Entonces, ¿la podremos llamar María Magdalena la incrédula? No, ¿verdad? Cuando va y les avisa a los discípulos ella que Jesucristo había resucitado, tampoco le creyeron. Entonces, todos esos discípulos creyeron hasta el momento que vieron a Jesucristo y se les paró en medio de ahí donde estaban todos encerrados, y cuando Jesucristo habló y les dijo paz a vosotros y lo vieron, ellos creyeron en Jesucristo, pero hasta ese momento no creían. Entonces, ¿les llamaremos los discípulos incrédulos? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estigmatizamos nosotros a Tomás como el incrédulo?
Jesucristo entiende todas nuestras dudas, entiende todas nuestras necesidades, nuestras debilidades, simpatiza con nuestra incertidumbre y es paciente con nuestro pesimismo. Hermanos, vamos a quitarnos ese collarín que nos hace duros de cerviz. Vamos a reconocer al Señor Jesucristo y que el amor de Jesucristo, el amor que tenemos por Jesucristo, por todo lo que ha hecho nosotros, por todo lo que nos perdonó y por todo lo que nos perdona y nos perdonará, nos mueva a humillarnos delante de Dios. Hermano, la avaricia, la codicia, la extorsión, la incredulidad, el pesimismo son características de gente imperfecta como ustedes y como yo. Pero Dios vio esas características en nosotros, porque al igual que a ellos, Dios nos va a transformar. Y eso lo tenemos que tener bien presente. No seamos como los fariseos y escribas, que estamos buscando nada más a quien destruir con la palabra de Dios en lugar de edificar. Yo les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos en pie y vamos a orar. Vamos a orar para terminar este mensaje. Les pido que cierren sus ojos, inclinen su rostro. Señor, te damos gracias por la vida, por la salud, porque tú nos cuidas y nos cuidaste esta noche, que nos permitiste estar en nuestra cama descansando. Tú permitiste que cada órgano de nuestro cuerpo funcionara adecuadamente. Tú guiaste nuestros sueños y nuestros pasos, Señor, para estar aquí contigo. Y te damos las gracias, Señor, porque lo que tú has hecho por nosotros es algo increíble, que siendo de lo más vil, siendo de lo más despreciable de la sociedad incluso, tú tuviste misericordia de nosotros y nos permites estar aquí. Somos merecedores de tu gracia, Señor, sin embargo la recibimos y nos comprometemos delante de ti, Señor, a ser cada día mejores, pero cada día mejores para ti, para agradarte, para honrarte, para bendecirte. Ayúdanos, Padre, a ser moldeados cada día por ti y a que cada situación que pasemos nos permitas tener bien presente que tú tienes un objetivo para cada situación. Señor, no nos permitas ser fariseos, no nos permitas ser duros de cerviz. Permítenos ser humildes, permítenos estar a tus pies. Permítenos que cada palabra que salga de nuestra boca sea sazonada de manera adecuada. Que nada que salga de nuestra boca sea para destruir a nadie, Señor, ni menos a nuestros hermanos. Que cada palabra que salga de nuestra boca sea para bendecir y para anunciar las buenas nuevas de salvación que nos das por medio de tu palabra. Te damos la gloria y la honra por siempre, Señor. Te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido y te damos gracias porque sabemos que todos los pecados que hemos cometido, incluso los que creemos imperdonables, tú los has perdonado. Gracias por darnos la libertad en Cristo Jesús, Señor, y a ti sea la gloria por siempre. Te bendecimos y te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.